años. Pero también es cierto que nuestras leyes deben ser perfectibles. Y hoy es momento de que hagamos una conciencia y una reflexión en el sentido del rol que nos toca a cada uno de las y los mexicanos en nuestra competencia. Sin duda este tema de anticorrupción es una referencia de lo que ha estado sucediendo a lo largo de nuestra historia de México. Tuvimos muchos foros con la OCDE de anticorrupción, la legislatura anterior, llevamos 3 años y medio con este tema. Y la OCDE concluyó que para poder combatir la corrupción tendría que hablarse tanto en el ámbito público como privado de una cultura de la integridad. Y hoy más que nunca es un tema que todas y todos tenemos que someternos a estas leyes. Es un tema de conciencia, es un tema de educación, es un tema que inicia incluso con la familia, con el gran Estado mexicano en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, la comunidad. Es un rol que nos compete a todas las y los mexicanos. El decreto de reforma constitucional publicado el 27 de mayo del 2015 sentó las bases para la creación de un sistema que tiene una doble finalidad: abatir las causas que generan la corrupción, así como lograr que el servicio público se realice conforme a principios. Y estos principios, ustedes se dan cuenta, compañeras y compañeros, en los artículos del 2 al 7, habla de legalidad, de honradez, de lealtad, de imparcialidad, de eficacia, de profesionalismo. Habla de valores, habla de algo que el ser humano debemos tener intrínsecamente, no solamente porque una ley nos obliga a ser un buen servidor público. Un buen ser humano debemos crecer en todo nuestro desarrollo, no solamente profesional, económico, académico, sino un verdadero desarrollo humano. A raíz de dicha reforma en diversos sectores de la sociedad, se profundizó la discusión sobre el contenido que deberían tener las leyes secundarias que darán plena eficacia al andamiaje constitucional creado para combatir la corrupción. El reto, desde luego, no era minúsculo, pues suponía diseñar un modelo novedoso que permitiera coordinar y enlazar los esfuerzos de las diversas instituciones que en los ámbitos administrativo y penal que abocaban a prevenir y combatir y sancionar los actos de corrupción en el servicio público. El proceso de discusión de las leyes secundarias en la materia involucró a diversas fuerzas políticas del país y de manera importante y decidida a la sociedad en su conjunto, misma que a través de distintas organizaciones de la sociedad civil concretaron sus aportaciones al tema mediante la iniciativa ciudadana presentada ante este Senado de la República, conocida coloquialmente como la Ley 3 de 3. Este Senado, en congruencia con los principios y postulados del modelo del Parlamento abierto, dio inicio a un amplio debate, donde fueron escuchadas las voces de ciudadanos, especialistas, académicos, autoridades y legisladores, el cual dio como resultado la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como a sendas reformas a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como al Código Penal Federal. Las leyes antes citadas, sin duda alguna, darán un sólido sustento normativo a un sistema anticorrupción que permitirá la formación de la inteligencia institucional que resulta tan necesaria para abatir la forma decidida de las cuales provocan una corrupción que hoy por hoy constituye uno de los pendientes más apremiantes que como sociedad debemos de estar comprometidos en resolver. Esto quiere decir que queremos tener acciones afirmativas. Esto quiere decir que el resultado de estas leyes debe ser que las y los servidores públicos o los ciudadanos que no hagan caso a estas leyes realmente se les juzgue conforme a las mismas. En la propuesta de la Ley General de Responsabilidad Administrativa se incluyó como un instrumento de prevención a la corrupción aquel descrito en el artículo 32, que suponía establecer la obligación a cargo de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o que contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos, así como para las personas físicas
que presten sus servicios o reciban recursos públicos de las personas morales antes citadas, de presentar bajo protesta de decir verdad su declaración y su situación patrimonial y de intereses. Si bien dicha porción normativa, así como sus correlativos, fueron aprobados por una abrumadora mayoría de los miembros de este Senado, 95 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones, ante las observaciones formuladas por el titular del Ejecutivo Federal, estas requieren ser analizadas de nuevo por esta Cámara para determinar su procedencia. Las observaciones del Ejecutivo Federal deben ser estudiadas y ponderadas de acuerdo a sus méritos, sin apasionamiento alguno y considerando que ninguna ley, así sea aprobada por unanimidad del Congreso de la Unión, puede menoscabar los derechos humanos de todos, autoridad y sociedad. Nos hemos comprometido a defender, incluso desde antes de la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, el buen funcionamiento de nuestra Constitución. Considerando lo anterior, resulta pertinente las observaciones realizadas por el Ejecutivo Federal al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, por consecuencia, a sus correlativos, puesto que, tal como indican los razonamientos a que se acompañan, la obligación dirigida a los particulares para que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses constituye una medida que resulta innecesaria para abatir prácticas de corrupción en la que se ven involucrados, considerando que la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas existen otras medidas e instrumentos normativos que pueden lograr, al menos con la misma eficacia, una adecuada prevención de prácticas corruptas por parte de los particulares. Entre tales instrumentos resalta el protocolo de actuación en contrataciones públicas citado en el artículo 44 de la citada Ley General, que será expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual supone la necesidad que los particulares que participen en dichas contrataciones expongan en los formatos aprobados los vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de intereses, bajo el principio de la máxima publicidad y transparencia. Del mismo modo, ante la eventualidad de que los particulares incurran en prácticas de corrupción, existe un catálogo muy puntual de faltas en las que pueden incurrir y un procedimiento administrativo sancionador en el que, de conformidad con el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones referidas en dicho ordenamiento. Previsiones como las antes citadas permiten razonablemente sostener que la Ley General de Responsabilidades Administrativas están previstos los instrumentos normativos necesarios para prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción en el que se vean involucrados los particulares. Es por ello que se considera que las observaciones del titular del Poder Ejecutivo resultan pertinentes, además de que en nada merma la eficiencia del sistema para prevenir y combatir la corrupción. Es un tema de todos, es un tema de unidad, es un tema por una cultura de la integridad. Muchas gracias. Pasamos al apartado de discusión en lo general y se concede el uso de la palabra al senador Manuel Cárdenas Fonseca para hablar en contra del dictamen.